Egunon denoi, eskerrik asko por vuestra presencia. Vamos a presentar el libro Plencia en los siglos XVI y XIX, Dinámicas Sociales. El libro recoge 11 de las comunicaciones presentadas en las segundas y terceras jornadas de historia de Plencia, que fueron entre el año 2009 y 2010. Y tiene 280 páginas. La edición en papel se ha suscrito al precio de 22 euros. Todas las colaboraciones aportan documentación inédita que en muchos casos descubre aspectos insospechados de la historia de Plencia y Uribe-Costa. Se estudian aspectos comerciales de las poderosas ferrerías de Butrón con proyección internacional por Priotti, del cabotaje del hierro Samorrostro en bruto y manufacturado por los marinos y comerciantes del puerto por Dúo, el resurgimiento de los astilleros de Plencia entre finales del 18 hasta 1830 por Odriozola, que además es un capítulo que abre perspectivas completamente nuevas, y en general la importancia de lo marítimo en la historia de Plencia a través de aspectos jurídicos, organizativos, comerciales y de construcción naval por Uriarte. La segunda parte se centra en el siglo XIX. Los estudios tratan de la primera guerra carlista en la villa y alrededores por Aguirrazcuénaga, y es la primera colaboración en euskera, y de la intervención en esta guerra de las milicianas urbanas de Plencia por Crestelo. Desde otros prismas, la sociodemografía y el mercado laboral de la villa entre 1825 y 1924 por Pareja, y el primer ensanche de la villa en los paseos de 1820 al año 5 por Beascoechea. Por último, un estudio está dedicado a la evolución de la navegación astronómica en el siglo XIX por Ibáñez. Este capítulo nos permite acercarnos a cuáles eran los conocimientos que manejaban nuestros bisabuelos y tatarabuelos capitanes de barcos de vela, a través de las enseñanzas que recibían, que es lo que nos enseña la profesora Ibáñez, y otro, las escuelas de náutica de Plencia y Gorlitz entre los siglos XVIII y XIX por Dúo. Concluye el libro con un trabajo biológico sobre la evolución de las marismas de la ría de Plencia por Cearreta. Es un trabajo muy positivo porque nos hace ver cómo se han recuperado realmente, y lo que vemos ahora en las marismas de Plencia Barrica, en Chipio, pues ha recuperado su riqueza de tiempos anteriores. La edición en papel no se podía costear con los presupuestos previstos en el convenio cultural entre el Ayuntamiento de Plencia y Eusko y Cascuncha. Como sabéis, el Ayuntamiento paga todos los años una cantidad interesante a Eusko y Cascuncha, recibe a cambio todas las publicaciones que pasan a la biblioteca, y por otra parte queda un margen para este tipo de actividades como los cursos, como las jornadas de historia. Consigue por otra parte el Ayuntamiento una pequeña ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya. Bien, pero este año ya no ha sido posible la suscripción ya no ha sido posible la edición en papel del libro, que sí está, por supuesto, online. Podéis entrar todos en Eusko y Cascuncha, Sociedad de Estudios Vascos, Publicaciones, y a continuación os aparecerá, entre otras, esta, el Anquidecha 57, pero no daba para hacerlo en papel. Y entonces nos decidimos a hacer una petición, como hicimos durante las jornadas del verano pasado, y presentamos unas hojas al público, a vosotros. Rellenaron entonces 30 hojas, que ya nos pareció muy positivo. En los meses siguientes, a través de los socios del museo y gracias a la colaboración de la directora, de la señora Rentería, pues se ha ampliado de 30 a 50. Y ya en los últimos días, ya cuando se sabía que se iba a presentar y distribuir el libro, pues se ha completado hasta casi los 70. Con las ediciones de 75 finalmente creo que quedan dos sin vender, pero como siempre hay gente que no recoge, pues luego habrá algún ejemplar disponible. Lo que pondremos es la fecha de 1 de marzo como límite para recoger los ejemplares. Es decir, que los que no se hayan recogido el 1 de marzo quedan ya para venta libre. Sucede también que, bien, de los suscriptores, la mayor parte son de Plencia, es decir, casi todos, menos dos de Gorlitz y uno de Urduliz. Eso es muy interesante el dato. Y demográficamente, ¿qué? Entonces te olvidas de mí. Y uno de Lemóniz. Yo soy de Sopelana. Y uno de Sopelana. Dos de Gorlitz. De Portugalete, bien. Pero bueno, el 80% de Plencia, que es la localidad que tiene menos población de todas. Y sin embargo es la que más ha interesado.
Bien, alguien decía que la asistencia de 60 80 personas a todas las sesiones de las jornadas de historia también se justificaba porque la entrada era gratis, ese tipo de chistes. Pues no, el público alumno de historia no solo ha asistido a los cursos, sino que ha comprado el libro de texto. Es muy importante, ¿no? Este hecho es muy positivo, aunque suponga una carga económica privada para cada uno, porque reafirma el interés de la población de Plencia y Uribe Costa por la historia. En fin, estamos seguros de que la lectura será satisfactoria y despierte mayor curiosidad por saber. Si queréis hacer alguna pregunta acerca del libro o de lo que sea, pues encantado, a vuestra disposición. Ninguna pregunta, ¿verdad? Pues vamos a tomarnos un pincho al Pauli, ¿no?